Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a estar hablando de las clases. Hablaremos de la clase en sentido general. Vamos a tratar de abarcar todos los aspectos de lo que es una clase en el lenguaje de programación C#. Vamos a ver conceptos, creación de objetos, herencia, métodos virtuales, object, polimorfismo, ocultación de miembros y encapsulación. Para esto vamos a hacer una serie de tutoriales donde vamos a ir abarcando cada uno de estos aspectos. Entonces, una clase en sentido general en cualquier lenguaje de programación, o sea, en la programación orientada a objetos, una clase es la definición de las características concretas de un determinado tipo de objeto. En una clase se definen cada una de las características que va a tener un objeto X que nosotros podamos crear y se declara de esta manera en C#. Class, el nombre de la clase, y luego dentro de las llaves estarían los miembros que se pueden declarar de diferente manera, o puede estar vacío o no. Esto es básicamente lo mismo, no importa, esto y esto lo mismo, una clase que no tiene ningún miembro, ¿verdad? Las clases pueden tener campos, pueden tener métodos, etc. Vamos a empezar creando una clase en C#, una clase llamada persona, y vamos a agregarle estos tres campos: nombre, edad y NIF. Pero no vamos a agregar NIF, vamos a poner mejor nombre, apellido y edad. Bien, aquí en Visual Studio vamos a nuevo proyecto. Aquí en C# seleccionamos Windows y luego Console Application. Vamos a ponerle curso clases. Por ponerle un nombre, usted le puede poner cualquier nombre. Le damos a OK. En este ejemplo vamos a utilizar la aplicación de consola para poder ser más claro y directo. Bien, podríamos hacerlo en Windows Application, pero ahí le hemos decidido elegir el Console Application. Bien, aquí para poder agregar una clase se puede hacer de diferentes maneras. La primera es en el Solution Explorer o en el explorador de soluciones, a lo que lo tengan en español. Se le da aquí en el nombre de nuestra aplicación, clic derecho, vamos a add o agregar, y en clases. También se puede hacer aquí directamente en projects, add class, o presionando control shift A. También es otra opción. Seleccionamos clase y escribimos el nombre de la clase. En nuestro ejemplo vamos a poner la clase persona. Inmediatamente vemos que está creada nuestra clase personas y no tiene ningún tipo de miembro. Ahora bien, si queremos ahora instanciar esta clase, crear una instancia de ella, solamente nos podemos ir a cualquier otra clase. En mi caso nos vamos a ir a la clase principal, program, y vamos a escribir ahí, por ejemplo, persona, que ya existe porque la acabamos de crear. Vamos a ponerle como nombre P es igual a new persona. Ya mi clase está instanciada. Si le doy a P y le doy a punto, puedo ver todos los miembros que esta clase tiene por defecto. Estos miembros son miembros heredados de la clase system.object. Todas las clases en C# heredan de object, y object tiene estos métodos, por ende todas las clases u objetos vienen con estos métodos incluidos. Pero no tiene nada, nosotros no le hemos agregado absolutamente nada. Ahora vamos a agregarle los campos nombre, apellido y edad. Pues para eso vamos a poner public string nombre, public string apellidos y public int edad. Entonces, si ahora nos vamos acá y ponemos p punto, pues podemos ver cada uno de los campos que ya hemos creado y podemos acceder a ellos. Podemos modificarlo o incluso podemos también consultarlo. Ahora, si no le ponemos public, existe un problema, y es que no se podrá ver. Podemos ver que aquí no aparece nombre porque le quitamos el public. De manera que por defecto él se declara como si fuera privado. Por ende, hay que ponerle public. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos nuestra clase persona
que tiene 3 campos: nombre, apellido y edad. Ahora, ¿qué otros miembros podemos crear? Podemos crear métodos. ¿Y qué es un método? Bueno, un método es un conjunto de instrucciones a las que se les asocia un nombre, de modo que si se desea ejecutarlas, basta referenciarlas a través de dicho nombre en vez de tener que escribirlas. O sea, en vez de nosotros tener que escribir un conjunto de instrucciones que tal vez necesitemos repetirle en muchos lugares, pues solamente lo ponemos en un trozo de código y solamente hacemos referencia a ella. Esto nos ayuda a escribir menos código. Por ende, los métodos son muy importantes. Y cada clase puede tener desde 0 hasta n métodos. Ahora, los métodos pueden retornar valor o no. O pueden recibir parámetro o no. Vamos a ver un ejemplo en cada uno de estos casos. Por ejemplo, tenemos acá el método B, que es un método que cuando se declara void es un método que no retorna valor, pero recibe un parámetro o muchos parámetros. En este caso le pusimos un parámetro entero a. ¿Y qué hace este método? Bueno, el valor que le pasemos, imagínense que le pasemos en esta variable, en este parámetro un 5, entonces él incrementa ese valor en 6 y B luego vale 6. Si le pasamos un 10 en A, incrementa 11 y entonces B vale 11. La otra forma del método es método que no retorna valor y que tampoco recibe parámetros. Simplemente lo que hace este método es decrementar B, o puede hacer lo que sea. Esto es simplemente un ejemplo. La próxima posibilidad es un método que retorna un valor. En este caso, primero se especifica el tipo de dato del cual va a retornar el método. Podemos ver que te retorna un entero, pero también recibe un parámetro de tipo entero. No necesariamente tiene que ser entero, puedes recibir un string, puedes recibir un booleano, puedes recibir un float, un decimal, no importa, o un char. Los parámetros no tienen nada que ver con el tipo de valor que retorna el método. En este caso, el método incrementa el valor de A en 1 y luego retorna el valor de A. Aclarar que cuando un método retorna valor, hay que ponerle la palabra reservada return. Return lo que hace es que devuelve el valor, en este caso el valor de A incrementado, pero podemos devolver lo que queramos siempre y cuando cumpla con las condiciones del método que dice que tiene que devolver un entero. De manera que no podemos poner que devuelva un string en este caso, ni un char, ni un booleano. Tiene que ser un entero. Si queremos que sea un booleano, pues aquí donde dice int tenemos que ponerle bool. De esta manera entonces lo que retornará sería un bool. Un método que se especifica que retorna valor no se puede quedar sin la palabra reservada return, porque obligatoriamente tiene que retornar un valor. Si no la pone, entonces el compilador da error. La última posibilidad es un método que retorna valor, en este caso de tipo entero, pero que no recibe ningún tipo de parámetros. En este caso hemos declarado una variable A y le hemos asignado 6, y luego la incrementamos en 1 y vale 7 y retorna ese valor. Aquí bien podemos poner, como le dije ahorita, que retorne lo que sea. Podemos poner incluso un número, un 20, un 50, un 100, un 1000. Pero tiene siempre que cumplir con la condición de acá arriba. Dicho lo anterior, ahora vamos a proceder a crear un método en nuestra clase que hemos creado en nuestra clase persona. En este caso vamos a poner un método que se llame cumpleaños, o sea, un método que va a permitir que nuestra persona cumpla años cada X tiempo. Bueno, cada año, ¿verdad? Pero en realidad que se cumplirá año cada vez que nosotros decidamos que cumpla año. Entonces ponemos void cumpleaños Este método, que se llama cumpleaños, es un método que no retorna valor. Simplemente este método lo vamos a utilizar para incrementar en 1 la edad de nuestra persona. Por lo cual, aquí ponemos edad más más. Aclarar que más más es un operador de incremento.
nos permite incrementar, pero de uno en uno. De manera que si la edad de la persona es 10, pues incrementará en 1 y ya sería 11. Cada vez que ejecutemos el método, pues entonces su edad irá incrementando de uno en uno. Si vamos a la clase programa, la clase principal donde instanciamos nuestra clase persona y ponemos p punto y empezamos a escribir cumpleaños, vemos que no aparece. ¿Pero por qué? Bueno, como ahorita también nos falta la palabra public. Si no la ponemos por defecto, entonces se declara de manera privada. Public. Como ahora tenemos public, entonces sí podemos decir p.cumpleaños. Como no recibe parámetros, pues no le pasamos parámetros. Solamente estamos diciendo que él debe cumplir año. Como sabemos, en el método cumpleaños, lo que hicimos fue que se incremente la edad. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerle una edad porque no le hemos puesto ninguna edad. p.edad es igual a, por ejemplo, 20. Estamos diciendo que nuestra persona tiene una edad de 20 años. Pues cuando se ejecute el método cumpleaños, se debe incrementar en 1 y por ende la edad pasaría a ser 21. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una impresión. Console.writeLine y ponemos p.edad. En este caso vamos a leer qué hay en edad. Recordando que le asignamos 20 y luego le dijimos que debe cumplir año. Por ende, nos debe imprimir 21. Vamos a poner una pausa para detener el compilador y que podamos ver el resultado. Lo corremos y podemos ver 21. Puede cumplir la cantidad de años que querramos. Podemos decirle nuevamente cumpleaños, cumpleaños y cumpleaños. Pues si tiene 20, 21, 22, 23 y 24. Al correrlo, veremos que tiene 24 años. Ahora vamos a seguir viendo otro ejemplo con métodos. En este caso, métodos que retornen valor. Entonces vamos a crear una nueva clase. Add class. Y vamos a poner una clase llamada, por ejemplo, calculadora. Y que devuelve un método que sume. Vamos a hacer que sume dos enteros. Que devuelva un entero. Int sumar y recibe dos enteros para sumarlos. Int a, int b. Y le ponemos acá public. Pueden ver que de una vez aparece esa raya como quien dice que hay un error, pero simplemente el problema es no le hemos puesto aún el return. Como este método dice sumar, pues vamos a decirle que retorne la suma de a más b. Y ya está. Pues todo bien. Método devuelve un entero, recibe dos parámetros enteros, se suman los enteros y esa suma él la retorna. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Escribimos acá en nuestro método principal calculadora c es igual a new calculadora y luego decimos c.sumar. Le pasamos los dos números que queremos que sume, el 5 por ejemplo y el 10. Bueno, pues lo suma, pero podemos querer poner esto en una variable resultado que se llame resultado, por ejemplo, y decimos resultado es igual a c.sumar. Y entonces este valor se está retornando y se está poniendo aquí en resultado, porque recuerden que este es un método que retorna valor. En el caso cuando el método es un método que retorna valor, también es conocido como función. Luego solamente tenemos que imprimir esta variable y obtendríamos el resultado. Podemos poner console.readline y ponemos resultado. Si lo corremos, vemos que el resultado es 15, la suma. Bien, no era obligado tampoco poner esta variable, podríamos haber puesto directamente el método, olvidarnos de esto y él entonces imprimiría el valor que da el método, que también sería un 15. O sea, como
como entiendan que sea preferible lo pueden hacer, dependiendo cada caso. En un momento necesitará ponerlo en una variable obligatoriamente, en otro momento puede ser que no sea necesario, entonces se ahorran ese espacio y lo ponen directamente y ya está. Vamos a hacer una prueba ahora sin pasarle parámetros y vamos a decir solamente que retorne. Le ponemos aquí la suma directamente y decimos que sume, bueno, 12 más 6. Nos da un error porque aquí ahora estamos llamando al método y le estamos pasando dos parámetros. Sin embargo, realmente ya él no recibe parámetros. Cuando vemos acá, sumar no recibe parámetros porque ya se lo quitamos. Ahora sí, corremos 18. Este sería uno de los ejemplos que pusimos anteriormente, un método que retorna valor pero que no recibe parámetros. Bien, en el próximo video tutorial continuaremos. Vamos a hablar de la sobrecarga de métodos, de los constructores, de los métodos virtuales y demás. Continuamos en el siguiente video tutorial.